Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto desde la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que me honro con presidir, cerrar hoy un Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal con una extraordinaria jurista, con una mujer muy talentosa, una gran amiga, la doctora Carla Pechinino Gómez del Uruguay. Carla, qué gusto que estés con nosotros, eres miembro honorario y súper agradable que una mujer, pero con tus atributos, tus talentos, tu cognición jurídica, todo este conocimiento que tienes del derecho de doble fuente nos permita generar una visión tan importante en temas torales dentro del proceso. Muchísimas gracias por la invitación, muy feliz con ella y muy honrada de participar. Bueno, Y la, desafíos nuevos para el sistema. no, siempre los has abordado y con mucho éxito. Carla fue defensora pública interamericana del periodo del 2012 al 2021, litigante de casos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exdefensora pública del Uruguay del periodo 2006-2021, máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia por la Universidad de Alcalá de Henares de España, diplomado interdisciplinario en Niñez, Adolescencia y Familia, diplomado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como Ambientales, desarrollados por la Universidad de Buenos Aires y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diplomado en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en la Universidad Católica del Uruguay, diplomado, pues título otorgado por la Escuela de Graduados de la Universidad de Chile sobre las 100 reglas de Brasil y Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dictado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y diplomado emitido por el Poder Judicial de la República Oriental de Uruguay, de aprobación este diploma del curso de aspirantes a ingreso de la magistratura, muy importante. Esto es parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, pasó en comisión, septiembre del 2021 a la fecha. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del periodo 2021-2022, expasante en visa profesional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizó un sinfín de cursos nacionales e internacionales de actualización, siempre lo ha hecho actualizándose Carla, integrante del grupo de docentes capacitadores en la elaboración del memorial y rondas orales de estudiantes de la UDELAR, docente colaboradora en materia de grado de Derechos Humanos, docente colaboradora en seminarios de actualización de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad de la República, docente responsable del módulo de Derechos de las Mujeres, Género y Diversidad del programa de posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Católica de Santiago de Estero, bueno, y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, actualizándote todos los días, mi querida amiga Carla, con un tema súper importante, muy aparte de lo interesante que son las alternativas a la privación de la libertad de mujeres con hijos. Carla, en este entorno hemos platicado tú y yo de todo lo que tiene que ver el sistema interamericano, pero bueno, primero, ¿cuál es la situación de las mujeres privadas de la libertad en la región? Sí, el tema elegido fue por eso, para visibilizar una situación que es de las mujeres privadas de libertad en nuestros países, sobre todo algunas que están embarazadas, en su mayoría son madres con hijos pequeños, jefas de hogar que están amamantando y conviviendo con sus hijos en las cárceles, donde pasan estos niños su primera infancia. No podemos dejar de advertir que este es un grupo estructural e intersectorialmente discriminado, ya que estas mujeres generalmente están atravesadas por situaciones de pobreza, generalmente son mujeres pobres, con escasos recursos, con escasos estudios, con bajos niveles de educación y también con baja tasa de peligrosidad. Según un informe del Subcomité de la Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que es del 2016, el número de mujeres y niñas privadas de libertad varía entre un 2 y un 9% a nivel mundial. Evidentemente estamos hablando de un número relativamente pequeño si comparamos con la población masculina. Sin embargo, este grupo tiene características especiales que requieren que se haga un abordaje diferenciado y además tengamos en cuenta que en estos últimos tiempos ha crecido exponencialmente las mujeres privadas de libertad en nuestra región. Hay varios estudios que todos son coincidentes, que el número de mujeres en prisiones creció un 53% desde el año 2000, mientras que el número de hombres un 20%, siendo los países donde más creció en Brasil, Guatemala, El Salvador. Entonces, tenemos que preguntarnos las causas, ¿no? Y esto genera determinados problemas, ya que primero las prisiones fueron construidas con una lógica masculina,
Y entre otras cosas, hay poco espacio para las mujeres, por lo que genera muchas situaciones de hacinamiento, además de los impactos sociales y familiares diferenciados que después los vamos a analizar. En Uruguay la situación es similar a la región, ¿no? Hay un informe del comisionado parlamentario, es el comisionado que informa a todos los legisladores, que señala que hace un estudio en el 2020, del 2020 al 2021, de septiembre a septiembre, la población femenina, la población privada de libertad creció un 9%, mientras que las mujeres privadas de libertad creció un 26%. Y esto no es casual. Esto obedece, en Uruguay específicamente, a una política pública que modificó la legislación y endureció las penas para determinados delitos. Entonces esto motivó que las mujeres ingresaran masivamente a las cárceles, ¿no? Ustedes ven que la población general aumentó un 9%, mientras que las mujeres en el mismo periodo aumentó un 26%, lo que genera una gran brecha, ¿no? Esto se debió a que, por ejemplo, la privación de libertad para el ingreso de pequeñas sustancias, no estamos hablando de ingreso de pequeñas sustancias, incluso puede ser marihuana, que en Uruguay es una sustancia que nunca se pena el consumo, pero además es una sustancia de venta regulada en farmacias, se han permitido los clubes canábicos con determinadas características. Sin embargo, si una mujer ingresa pequeñas dosis a una prisión, tiene un mínimo de privación de libertad de 4 años. Esto fue una reforma legislativa que lo que significó, claro, un aumento importante de las mujeres privadas de libertad. Y esto de la relación entre drogas y privación de libertad de mujeres está recogido en varios informes, no es solamente la realidad en Uruguay, ¿no? Esto ha pasado en toda la región. La Comisión Interamericana de Mujeres, que es un sistema forma parte del sistema interamericano, ha señalado que entre el 40 y el 75%, porque además en el tema de privación de libertad de mujeres tampoco está tan desarrollados los instrumentos estadísticos, señala que están por delitos vinculados con las drogas. ¿Qué Pasa que es entre porcentaje, 2 y 3, Carla? Perdón, no se escuchó. ¿Qué porcentaje? entre el 40 y el 75%, ¿no? Porcentaje que es entre el doble y el triple que tiene que ver con los hombres. En igual sentido, hay varios informes publicados del CIAM Penal Reform International del 2020, que dice que existe un impacto desproporcionado entre las mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con drogas frente a los hombres. Ellos hablan de un 35 frente a un 19. Ahí vemos ya incluso casi el doble, ¿no? La Corte Interamericana también se ha pronunciado sobre este tema y ha señalado que las mujeres privadas de libertad en los últimos 20 años creció el 50%, lo que no tiene correlación con el aumento de la población penitenciaria, y la Corte ahí sí es muy clara, dice que se debe a políticas criminales que carecen de una perspectiva de género. La OEA también ha hecho un informe sobre el problema de las drogas en las Américas, y también es coincidente en este punto, ¿no? Que el endurecimiento de ciertas políticas antidrogas en la región impone penas privativas de libertad a la participación femenina en el delito, Sí. pese a que en general estamos hablando de mujeres que ocupan roles secundarios, son portadoras humanas, microtraficantes, y muchas veces obedece a penurias económicas y personales y familiares. El BID también es así, coincidente, va en la misma línea. Dice que los delitos cometidos por mujeres frecuentemente están vinculados a la pobreza familiar. Que la maternidad en solitario, que estas mujeres en general, y después vamos a analizar en profundidad, son el soporte familiar, el soporte de esa estructura familiar, ¿no? Son las únicas proveedoras. Y esto hace que muchas veces estén excluidas de los ámbitos laborales y sociales, y que muchas veces esas son las motivaciones que las llevan a cometer delitos. Y el Banco Mundial también destaca, no sé cómo será la situación de México, pero en general destaca que a veces tienen dificultad de acceso a una defensa capacitada y especializada, con perspectiva de género, gratuita, que las pueda acompañar en todo el proceso y que les pueda garantizar un acceso igualitario a la justicia y un juicio justo. Si
Otro punto a analizar es el perfil de estas mujeres, ¿no? Porque Oye, uno, perdón, Carla, una pregunta que bien interesante que ha generado mucha inquietud. Estas políticas criminales con perspectivas de género, hay este aumento de una proporción muy importante, exponencial en el caso de las mujeres. ¿Cómo debería hacerse este diseño en el manejo de las políticas criminales con perspectivas de género? Porque estamos hablando de las causas que tú señalas con muchísima propiedad. ¿Cómo deberían de generarse estas políticas? ¿Cómo deberían de realizarse? bien, estas políticas necesitarían una adecuación de los sistemas legales, procesales y penales, ¿no? Estos estándares, por obligación de los estados, ¿no? Todos los estados ratificantes de la Convención Americana adquirieron obligaciones de respeto y de garantía. Y la Corte es muy clara, decir que los estados están obligados no solamente por lo que la Corte, por lo que dice la Convención, sino por la interpretación que hace la Corte de ella, y allí sus opiniones consultivas son una herramienta fundamental. Y en este sentido tenemos la opinión consultiva 29 del Es 2022, que relevante, es clave. muy clara y que de verdad tiene que empezar a transversalizar todo el sistema, ¿no? Yo creo que los derechos humanos debería ser una materia que transversalice todas las materias de la facultad, ¿no? Y también desde los legisladores a los funcionarios y los hacedores de las políticas públicas tienen que hacer un control de convencionalidad. Y ese control de convencionalidad implica ver si se adecúan sus leyes, sus políticas y sus prácticas a las opiniones consultivas, a las sentencias y a lo que dice la Corte Interamericana. Y esto implica, en algunos casos, generar protocolos, en otros casos va a implicar reformas legislativas. Pero bueno, sino también hay una responsabilidad internacional de los estados ratificantes de la Convención. Entonces, en clave de derechos me parece que es como fundamental centrarnos que esto es una obligación de los estados, ¿no? Sí, Adecuar. Que además este es un tema de justicia y de analizar no solamente las causas, sino ver el impacto diferenciado que tienen cuando una mujer ingresa al sistema penal, a las cárceles. En general, estas mujeres, y todos los estudios también, te cuento José Jesús, sí, son coincidentes en que estamos hablando de mujeres pobres, ¿no? Las que ingresan al sistema son mujeres pobres. En general, mujeres que tienen varios hijos. El estudio del BID dice por lo menos 3 hijos, ¿no? Las mayorías son, como te había dicho, las proveedoras de esa unidad familiar, ¿no? Las jefas de familia. Y muchas de ellas están atravesadas por situaciones de violencia vividas, ¿no? Violencia física, violencia sexual, y algunas tienen problemas de consumo. Pero todas estas mujeres que participan en estas industrias de la droga, porque como vimos existe una relación muy estrecha, son mujeres que tienen bajísima peligrosidad, todos los estudios lo indican, ¿no? Y lo hacen en muchos casos, están por una situación de presión del ingreso de sustancias a las cárceles por sus parejas que están dentro de la prisión, ¿no? Esto también en Uruguay lo ha comprobado el comisionado parlamentario. El comisionado parlamentario no solamente hizo, como te conté, un estudio cuantitativo, sino cualitativo, analizó, entrevistó a las mujeres que están privadas de libertad y llega a las mismas conclusiones. Mujeres que terminaron la escuela primaria solamente, que empezaron el liceo y primero y segundo año de secundaria, digamos, y han repetido, no han podido continuar sus estudios, no tienen acceso al mercado laboral o lo tienen muy intermitentemente y son las proveedoras de su familia. Y no sé, el comisionado lo que hace es a veces relatar con historias de personas, ¿no? Que está muy bien el informe en ese punto, y yo voy a tratar de traer una historia cortita para poner el impacto que tiene, ¿no? Una chica que ingresa a la prisión con 18 años. Fue madre a los 15 del primer hijo de 3. Ingresa con un bebé de un mes y medio, con problemas respiratorios, ella no tenía trabajo, en fin, por supuesto, todos los estudios que te hacen sobre peligrosidad, todos daban muy baja, y esta mujer ingresa y tiene una sentencia de 3 años. Cuando le preguntan, bueno, dice, sí, yo intenté pedir un juicio, lo que pasa es que me informaron que no existe otra posibilidad.
Y es real, en Uruguay, el ingreso, por ejemplo, de sustancias a la cárcel tiene una pena mínima de 4 años, si es un delito realizado un poquito menos si es un delito tentado, ¿no? Pero vos imagínate que 4 años por eso. Entonces, es necesario, y de hecho hoy por hoy en Uruguay se están valorando 3 o 4 proyectos de ley que intentan remediar esta situación, ¿no? Para, bueno, un poco adecuarse a los estándares internacionales. Bien, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta qué diferencia hay cuando una mujer ingresa? Porque el impacto que tiene en los niños y en la familia es diferente, ¿no? La mayoría de estas mujeres son mujeres jóvenes y son madres de varios hijos, como dijimos. Y este encierro tiene un impacto devastador, no solamente en estos niños, sino también, no solamente en las madres, digo, sino también en los niños, ¿no? Esos niños que vos imagínate que se ingresan, son niños que pueden ser más o menos hasta los 4 años, cuando son en esa edad y no tienen otros familiares afuera, ingresan con sus madres, y viven su infancia, su primera infancia, dentro de la cárcel, con una lógica carcelaria, por más que sea lo mejor posible armada y todo lo demás, están en una prisión, ¿no? Con horarios, con un cierto régimen, si poder salir al exterior, o sea, si tienen que ir a determinados, a la escuela, lo que sea, los tiene que llevar una camioneta, o sea, veamos ese impacto que tienen en las niñeces, el impacto que tiene para toda la vida de los niños, ¿no? Sí, claro. Este, por otro lado, las mujeres, todos los informes son coincidentes que tienen poquitísimas visitas. Y los familiares muchas veces no quieren ir por distintas razones, porque las veces las prisiones quedan lejos, porque no quieren pasar por las revisaciones. Entonces, estas mujeres quedan totalmente aisladas, a veces con sus pequeños hijos y con muchas dificultades en la vida cotidiana y carcelaria, porque cuando son cuidadoras muchas veces no pueden acceder a, a los espacios laborales que existen en las cárceles o para estudiar porque están cuidando a sus hijos, en fin. Las mujeres privadas de libertad tienen la privación de libertad de las mujeres tiene un impacto totalmente diferenciador que tienen en los hombres. Por lo tanto, también se requiere que las políticas públicas, las prácticas judiciales, las leyes tengan esa mirada diferenciada y tengan en cuenta eso. La Corte Interamericana ya lo venía diciendo antes de la opinión consultiva, y en la opinión consultiva como que lo desarrolla, ¿no? En el caso Loaiza Tamayo versus Perú, ya la Corte decía que el límite que tienen los estados es cumplir con el 5.1 y 5.2 de la Convención. Por lo tanto, deben garantizar a toda persona que esté privada de libertad el derecho a la vida, a la integridad física, y que sus condiciones de detención, exacto, sea compatible con la dignidad, ¿no? El concepto de dignidad la Corte lo pone como eje central. Lo mismo las reglas de Mandela, que son de aplicación en este punto. La regla número 1 dice, bueno, todas las personas, todos los reclusos, tienen que ser tratados con el respeto que se merecen su dignidad, que es un valor intrínseco de todos los seres humanos. Y este respeto de la dignidad está vinculado con el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? La Corte le impone obligaciones específicas a los estados frente a determinados grupos, como es las mujeres embarazadas, las mujeres que están amamantando, las mujeres que están en prisión y son madres, están con sus hijos o tienen sus hijos afuera. Y el Estado, si no cumple, es responsable, ¿no? Es responsable internacionalmente, porque muchos comportamientos de los que hoy se están haciendo pueden considerarse un trato cruel, inhumano o degradante. Hay muchas prácticas que después las vamos a ir analizando, que no sé en México cómo estará, pero en Uruguay algunas de ellas se aplican. Podrían eventualmente llevar a la responsabilidad internacional del Estado. Claro. La Corte, en la opinión consultiva, analiza este principio de igualdad y no discriminación, señalando, bueno, los 2 puntos que tiene el concepto, ¿no? Igualdad, como abstención de dañar, o sea, los estados no pueden tener diferencias de trato arbitrarias con las personas privadas de libertad, pero además tienen obligaciones positivas de crear condiciones reales, de igualdad real, frente a estos grupos que han sido históricamente discriminados. Entonces, con este punto, el Estado no es que, bueno, dice, bueno, yo no daño,
No, tengo que crear condiciones para revertir esa situación cuando las personas privadas de libertad sabemos que están en una condición de desigualdad estructural. Y en este sentido, lo que la Corte analiza, bueno, sí, todas las personas privadas de libertad constituyen un grupo vulnerable. Todas porque es evidentemente que son un grupo que está en una situación especial de vulnerabilidad. Ahora, dentro de ese grupo macro, hay pequeños grupos que tienen situaciones especiales que requieren también medidas especiales por parte de los estados. Los estados, para determinados grupos privados de libertad, como son más proclives a sufrir un trato arbitrario, un trato discriminador, a sufrir tortura o un trato cruel, inhumano, degradante, la Corte tiene que tomar medidas especiales. Y dentro de los varios grupos que analiza la opinión consultiva, uno de ellos es este que estamos hablando hoy, las mujeres. Las mujeres que están privadas de libertad y que están embarazadas, que están amamantando a sus hijos, o que son el referente principal de hijos pequeños que muchas veces viven con ellas en las cárceles. Y la Corte dice, tomar medidas especiales para estos grupos de ninguna manera puede considerarse una discriminación. Y además esto es compatible con las reglas de Mandela. Por ende, el gran desafío que atraviesan nuestros estados es poder adecuar su política penal y su política penitenciaria a estos estándares, ¿no? Y eso hace a la responsabilidad de los mismos. La Corte ha dicho que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ha establecido lo siguiente. El Estado tiene obligación de tomar ante este grupo ciertas medidas especiales. ¿Entre cuáles serían, por ejemplo, esas medidas? Y bueno, lo que la Corte dice es, la primera medida que debería tomarse es priorizar sistemas que no sean privativos de libertad, es decir, favorecer medidas alternativas a la privación de libertad o, por ejemplo, medidas sustitutivas. Si no podemos hacer alternativas, bueno, medidas sustitutivas. Por ejemplo, el uso de tobilleras, el arresto domiciliario, ¿no? Porque entiende la Corte que estas mujeres no generalmente son delitos leves, no implican un gran problema de seguridad para el Estado. Entonces, las medidas que tienen que ser proporcionales. Entonces dice, bueno, la primera medida es dar prioridad, la primera medida que deberían tener nuestros sistemas penales, procesales, es dar prioridad a medidas alternativas. Esa es la primera, o sustitutivas. En caso de que no, bueno, la segunda es medidas sustitutivas, es decir, puede ser un arresto domiciliario, puede ser el uso de determinados dispositivos. Ahora bien, cuando esto no pueda darse, porque bueno, hay delitos más graves, hay situaciones especiales, y una mujer en estas condiciones deba ingresar al sistema penal, los estados y su política penitenciaria también le da deberes al Estado, también tienen que cumplir con los estándares que la Corte establece. Y lo que la Corte dice, y es bastante, va desarrollando todos los estándares en su opinión consultiva, lo primero es que, bueno, las prisiones tienen que estar separados los hombres de las mujeres. Claro. Eso parece como una cuestión básica. Pero además tiene que darse un espacio para las mujeres, ¿no? Porque muchas veces en las prisiones quedan en espacios muy pequeños, muy reducidos, y tengamos en cuenta que algunas están embarazadas y tienen que dormir determinado tiempo, otras están amamantando, otras están con los pequeños, o sea, las prisiones, si vamos a ingresar, si no hay más remedio que una mujer en esta situación ingrese a una cárcel, tiene que tener un espacio adecuado para estas mujeres en esta especial situación de su vida, y también para cuando ingresan los niños, ¿no? Tienen que tener la infraestructura necesaria, los establecimientos. Con espacios para que tengan el aire libre, que puedan los niños estar, jugar, desarrollar su vida lo más parecido a la afuera. Después la Corte dice que están prohibidas las medidas de aislamiento y coerción física. En este punto, evidentemente, acá tenemos otra vez el 5.2, ¿no? Ese es todo el proceso administrativo, o sea, las mujeres privadas de libertad que cometan alguna falta, bueno, para aplicarles una sanción hay que realizar, como cualquier persona privada de libertad debería, un proceso administrativo claro, transparente, donde puedan tener acceso a una defensa adecuada, ¿no? Donde se cumplan con las garantías del debido proceso.
pero a su vez la sanción que surja eventualmente de ese proceso administrativo no puede ser cualquiera, es decir, no se puede aplicar aislamiento a estas mujeres, sobre todo si están con sus hijos en cárcel, imagínate. Tampoco se podrían, y esta es una práctica que a veces se utiliza, disponer los traslados a prisiones más lejanas. Ni te digo separarla del niño y al niño y la madre, serían prácticas muy parecidas a un trato cruel, inhumano y degradante. Claro. Entonces están prohibidas. Pero tampoco la Corte permite no estaría dentro de los estándares los traslados de las mujeres embarazadas o recién paridas con esposas. Y esto es una cosa que muchas veces se da en toda la región. Esta es una práctica que está prohibida. O sea, la Corte dice, en esta especial situación de la vida, no es posible que el Estado, para eventual riesgo de fuga, digamos, que es lo que podría ser, no cuente con otras medidas menos lesivas, ¿no? Imagínate, Claro. la mujer recién parida con amamantando a su bebé, trasladada esposada para parir, o estar esposada en la cama. Esas son medidas totalmente prohibidas que la política penitenciaria las tendría que erradicar. Otro de los puntos que nos pone como deberes a todos los operadores del sistema, porque en definitiva los operadores del sistema somos los que tenemos que hacer valer todos estos estándares, ¿no? Ya sea con las denuncias, ya sea con siguiendo muy de cerca a las personas que están privadas de libertad. Otro de los estándares que dice la Corte, bueno, estas mujeres, también por su especial situación, porque son mujeres que pueden quedar embarazadas, porque pueden estar en un periodo de parto o posparto, necesitan acceso a la salud sexual y reproductiva, pero un acceso sin discriminación, con un consentimiento de todas las prácticas informado, siempre respetuosos de la dignidad de esta mujer, ¿no? Que todos los procedimientos sean por personal que esté capacitado, y que también existan los mecanismos para que, si no pasa esto, se pueda denunciar, ¿no? Y se pueda hacer un proceso adecuado. Las mujeres que están privadas de libertad tienen derecho a un trato digno y respetuoso, y en cuanto a su salud sexual y reproductiva, en cuanto a la atención obstétrica, y eso es un pilar fundamental, y todos los exámenes y todos los procedimientos a que sean sometidas deben satisfacer las exigencias de privacidad, confidencialidad y dignidad, igual que el resto de la población en general. Y esta es una obligación del Estado que tiene que cumplir, ¿no? Otro punto cuando estamos ante estas mujeres en esta especial situación es la alimentación adecuada, la atención de salud, tanto para ellas como para los niños que viven con ellas, en el embarazo además. Esto, bueno, no solamente que dispongan de los bienes y servicios igual que el resto de la población, sino que como están privadas de libertad, tiene que haber su sistema de guardias 24 horas que puedan acudir, que puedan ser informadas, por ejemplo, de los procedimientos que le van a hacer a sus hijos, de las situaciones que están, que puedan entender, que puedan expresar también su consentimiento. Y para esto se requieren que se protocolicen los sistemas de actuación, ¿no? Y eso es que se protocolicen en función de los deberes del Estado de garantizar estos derechos. Y cómo proceder en caso de que alguno de estos estándares no se cumpla. Y ahí está muy desarrollado el rol del defensor que tiene que cumplir, ¿no? Que tiene que hacer checklist de si se cumplen o no y acudir a los sistemas de justicia cuando no se cumplan. Y además, velar por eso, ¿no? Porque esos son derechos que tienen estas mujeres que están privadas de libertad. Por lo tanto, es indispensable que todos nuestros sistemas establezcan, digamos, mecanismos sencillos, eficaces, independientes para presentar estas denuncias. Digamos que estas mujeres están privadas de libertad, que tienen miedo, que no saben a veces a quién recurrir, que no siempre se pueden comunicar con su abogado. Entonces, eso debe protocolizarse, debe haber criterios específicos en las políticas carcelarias y penitenciarias y dentro de los sistemas penales, mecanismos donde las mujeres puedan presentar esas denuncias y donde se siga el debido proceso y se las escuche y después eventualmente se sancione si hay responsabilidades en este punto. También, y no menor, es el caso de la violencia obstétrica.
que se defina, que se tipifique, también que las mujeres puedan denunciar como lo puede hacer la población en general. Otro punto que la Corte entiende como un estándar así que compromete a los estados es que si decide ingresar a una mujer, no solamente alcanza con el espacio, con el acceso a salud, también tiene que tener acceso a higiene, agua potable, eh, a todos los artículos de higiene para sí y para su bebé, sobre todo en esta especial etapa que muchas veces están en un periodo postparto, con bebés recién nacidos, tienen que brindarle la cantidad de pañales necesarios, la ropa adecuada para los niños, según la temperatura, que los niños tengan, como dijimos, una condición edilicia adecuada para poder desarrollar muchas veces su primera infancia en la cárcel y que tengan esos sistemas. Y por último, lo que la Corte centra también es en que estas mujeres se les garantice el contacto adecuado con el resto de la familia, sobre todo con sus hijos que están extramuros. Y esta es una obligación de Estado. Muchas veces las mujeres privadas de libertad quedan solas, sus hijos son entregados a otros familiares que no los llevan, o institucionalizados algunas veces, ¿no? En organismos de protección del Estado, donde a veces es muy caótico, muy difícil gestionar las visitas. Las cárceles tienen que tener espacios adecuados para que se puedan dar esas visitas, ¿no? Tienen que, por supuesto que el ingreso a un niño a la cárcel es preferible tiene que ser cuando son pequeñitos y siempre que para ese niño sea en su interés la mejor opción. Pero si no, si su mejor opción es afuera, que pueda visitar y que pueda permanecer tiempo con su madre para fomentar el vínculo, ¿no? Porque muchas veces pierden. Imagínate en la vida de un niño chiquito, 2, 3, 4, 5 años de separado de su madre, se pierde el vínculo, con todo el impacto negativo que tiene en su desarrollo psíquico, en la salud mental, tanto de la madre como del niño. Por lo tanto, establecer mecanismos para favorecer esas visitas, para asegurarlas, para permitir esa continuidad del vínculo, es un derecho de estas mujeres, pero es una obligación también del Estado. Y esto es compatible con todo lo desarrollado en las reglas de Bangkok. Así que el Estado tiene que velar por todas estas condiciones. Oye, Carla, qué interesante, ¿no? Cuando abordas todo este tema y desde el punto de vista de la tutela de doble fuente, la tutela judicial multinivel, la trascendencia que tiene el control de convencionalidad, ¿no? Y esa sentencia que fue un parteaguas, que fue precisamente contra el Estado uruguayo, el caso Hellman contra Uruguay, donde ya se va más allá de lo que las sentencias de las resoluciones de cuando se establece el control de convencionalidad plenariamente viene a abordar el tema de lo que es precisamente el Poder Legislativo, vinculado al artículo 1.1 y 2 de la Convención y el 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿no? O sea, pero algo aquí que me parece muy importante es cómo irradia esta opinión consultiva 29/2022, donde ya se entiende el aspecto de irse más allá del debate, si las opiniones consultivas son o no vinculantes, tema que si es ex oficio como lo son las sentencias de la Corte Interamericana, que si son contra el Estado es parte, cosa juzgada y si no lo es, cosa interpretada. Pero qué importante, qué gran importancia adquiere en la dimensión nacional, en todo este proceso de internacionalización del derecho constitucional, qué importancia adquiere tan grande las opiniones consultivas como en el caso de la 29/2022. Exactamente. Esta opinión consultiva se impone, es un imperativo para los estados que deben cumplirla con los diferentes criterios según cómo ingresa la obligatoriedad de las mismas, pero es un imperativo el Estado. Los estados tienen la obligación y los legisladores tienen la obligación. Ahora en este momento en Uruguay te comentaba que se están debatiendo 3 proyectos de ley que de manera diferente abordan este tema, pero todos tienen el mismo punto, es la privación de libertad de mujeres, y los legisladores al votar tienen la obligación de hacer un control de convencionalidad, tienen la obligación de ver las normas que votan si son compatibles o no con los estándares internacionales. Claro. Y lo que hace esta opinión consultiva es ser clara, dar claridad que sí, que no.
Y todas las autoridades tienen que ver sus pautas de actuación, sus protocolos, si son compatibles o no, y seguir los procedimientos que se establecen para, bueno, plantear cuando no son compatibles con el sistema, ¿no? Y eso para mí es una opinión muy rica en este punto, me parece que da muchísimos elementos a los defensores para poder plantear estos temas en los juzgados, en hacer informes sobre los proyectos de ley, me parece que da muchísima tela para cortar, me parece que tiene un impacto importante, que como es nuevita, recién como que se está viendo porque tiene unos pocos meses, pero creo que apunta a cambiar la situación de las mujeres privadas de libertad en la región, que no es un tema menor, y que además es una obligación del Estado, ¿no? Para este grupo especialmente. Sí, Así fíjate, que perdón, se dimensiona muchísimo porque esta triada, políticas públicas, norma y presupuesto, pues se redimensionan sobre todo con el análisis de la opinión consultiva 29/2022, ¿no? Porque el estatus actual va muy por debajo de los estándares internacionales. Y entonces, y vaya, políticas, como ya lo dijiste tú, penales, procesales, todas estas políticas públicas que tienen que ir de la mano con manejos presupuestarios. sí, es así, pero bueno, es resorte del Estado cuando está organizando su política penal y su política penitenciaria, darle los recursos necesarios, porque evidentemente si endurece normas y sanciones, tiene que prever que evidentemente muchas más personas van a entrar al sistema. Entonces tiene que ya de antemano ir previendo los recursos necesarios para que las cárceles no se transformen tampoco en un instrumento de tortura, contrario a todos los principios internacionales. Y esa es un poco la lógica, me parece que deben seguir los legisladores a la hora de votar sus leyes, ¿no? Hacer un control de convencionalidad, ver ver también los resultados. Muchas veces se ha quedado comprobado que endurecer penas no mejora la seguridad pública, o ese no es el camino de mejora de la seguridad pública, hay otros caminos previos. Evidentemente tiene que haber una proporcionalidad para que funcione la legitimidad del sistema entre la pena y la conducta y la persona que la comete. Mantener a estas mujeres primarias, pobres, con un nivel educativo bajo, con un índice de peligrosidad bajísimo, porque por lo menos en Uruguay el estudio que ha hecho el comisionado parlamentario así lo demuestra. Mantenerlas privadas de libertad parece muy desproporcionado, sobre todo teniendo en cuenta que el eje central que tiene que tomar el juez a la hora de analizar qué medidas, primero que se tiene que dejar a criterio del juez qué medida impone y no disponer un máximo tan alto la ley, tiene que priorizar el interés superior de estos niños, ¿no? Y ese tiene que ser como el eje a la hora de decir, bueno, ingreso o no ingreso una mujer del sistema. Su condición es primaria, sus condiciones, el delito que cometió es un delito, cuando el bien jurídico afectado tampoco es demasiado grave. Entonces, pongo una medida privativa de libertad. Bueno, antes de tomar esa decisión hay que ver el interés superior del niño, que es el que debe regir en todo caso, porque el impacto desproporcionado que tiene en la vida de estos niños es muy grande también. Y creo que es un elemento que se tiene que tomar en cuenta y que se tiene que empezar a incorporar en los juicios cotidianos, ¿no? Pero es un gran desafío para las defensas, ¿no? Porque además, no sé cómo será en México, pero muchas veces están como separados, bueno, derecho procesal, derecho penal, procesal penal, derecho civil, y los derechos humanos tienen que empezar a permear todo el sistema, ¿no? Y estos estándares tienen que hacer pensar a todos, y tienen que, desde los legisladores hasta los aplicadores, de los diseñadores de las políticas públicas. Las políticas públicas, las políticas penitenciarias tienen que pasarse por la Convención Americana y por todos los estándares que establece la Corte Interamericana. Y creo que eso aseguraría que el Estado cumpliera con todas sus obligaciones. Aquí tiene una especial y aquí especial atención el tema de la presión preventiva, ¿no? Con estos estándares internacionales, cuando hablamos de los principios de proporcionalidad, de legalidad, de presunción de inocencia, de necesidad, todos estos estándares que a final de cuentas en la presión preventiva han generado un verdadero caos, y conforme a la visión propia que tiene que dar con estos estándares,
de la presunción de inocencia, que muchas de las ocasiones cuando se establece la prisión preventiva oficiosa con base a la gravedad del delito, que es totalmente inconvencional, empieza a generar un verdadero problema en esto del tema de los estándares internacionales. Exactamente, sí, sí. Y en Uruguay sobre todo que se han cerrado un poco los mecanismos para solicitar excarcelaciones, entonces la dificultad aún es más, en general son prisiones efectivas con la reforma del código, hay pocos escapes al sistema, por ende, por ejemplo en Uruguay urge una reforma legislativa, ¿no? Porque si no la situación de las mujeres va a ir empeorando. Yo creo que se están valorando y bueno, veremos a ver qué pasa con el correr de los meses, ¿no? Pero es una preocupación que tienen todos los organismos internacionales y que es en todo el continente, no es un tema puntual de un país o de otro. Por lo tanto, el desafío es para todos nuestros sistemas de verdad que todas las autoridades realicen este control de convencionalidad a la hora de aprobar sus leyes, a la hora de analizar, diseñar e implementar sus políticas públicas, ya sea penales o carcelarias, ¿no? Y ver el impacto que tienen en grupos especialmente vulnerables, como son los niños, ¿no? Porque realmente cuando una mujer entra en una prisión, el impacto es terrible en toda la estructura familiar que esa mujer se soporte. Entonces se desmembra esa familia y genera un montón de complicaciones y de gastos al Estado también, ¿no? Porque uno dice a veces, bueno, tiene que tener presupuesto, pero también tener niños institucionalizados tiene un costo, es decir, nada es gratis. Entonces, mejor tratar de apoyar esa unidad familiar, generar una política pública que sea adecuada a esta realidad, sería mucho más beneficioso y además es un deber del Estado, ¿no? El Estado lo asumió, para eso ratificó la Comisión Americana. Claro, exactamente. Importantísimo, la verdad, este aspecto expansivo del control de convencionalidad y ahora con este tema tan importante de la internacionalización del derecho constitucional, la manera en que se ha venido estableciendo el bloque de constitucionalidad con los tratados internacionales de los cuales los estados sean parte, ha generado este tema de la tutela judicial multinivel, ¿no? Efectiva multinivel, y qué bueno haber cerrado contigo, mi querida Carla, mi querida doctora Carla Pechinino Gómez, una extraordinaria jurista. Hoy el cierre de este Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal con expositores de toda nuestra región, materialmente de nuestra América Latina y de España, y que hoy pues cerramos, o sea, son de esos congresos que no quisiera cerrar nunca, pero qué bueno, por otro lado, cerrarlo con una jurista como tú, que ha tratado este tema desde la perspectiva de la defensa pública en el Uruguay, pero también desde la defensa pública interamericana, y eso es una visión muy diferente, muy completa, que nos permite tratar temas tan interesantes y tan importantes como el que abordaste hoy, como las alternativas a la privación de la libertad de mujeres con hijos, y ver esta visibilidad que debe tenerse todo el sistema interamericano, no verlo aislado, sino el manejo complementario, y entender de alguna manera este principio pro persona que maneja el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José, y qué mejor que haberlo tenido contigo, que después vamos a ver si hacemos un seminario en estos temas, precisamente con algunos de los amigos que han estado litigando en el sistema interamericano, como lo eres tú, mi querida Carla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, sí, encantada de participar en seminarios para poner estos temas, los temas de los derechos humanos en el tapete, y en este caso puntual visibilizar una cuestión que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque son relativamente pocas en comparación con los hombres, pero el impacto que tiene la privación de libertad de las mujeres es demasiado importante como para no tener en cuenta. Muchísimas gracias por la invitación y espero nada, aportar de generar esto, un debate y de impulsar a nuestros países, a nuestros sistemas, a nuestros abogados, a presentar, a basarse en las opiniones consultivas, en las sentencias de la Corte, a empezar a fundamentar en diferentes materias en derechos humanos. Claro, hay Muchísimas una gracias por la sentencia invitación. que es un baluarte, la sentencia Tala Rifo y Niñas, que estableció el matrimonio igualitario, pero que establece perfectamente la manera en que se ha de interpretar el derecho interno con base ya sea en la interpretación administrativa, en la interpretación judicial, con base a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hoy abordando también el tema de la función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es sumamente importante. Pues bueno,
Carla, muchísimas gracias, querida doctora Carla Pechinino Gómez, ex defensora pública interamericana, ex defensora pública del Uruguay, con esta doble visión tan importante que hoy la pudieron ver materializada en una extraordinaria exposición. Pues hoy cerrando este Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal Penal, con unos temas extraordinarios y con visiones muy, muy completas de juristas de la más alta talla de nuestra Iberoamérica. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente congreso, que va a ser un Congreso México-Guatemala, y posteriormente en un congreso también de esta misma estatura de derecho procesal penal, pero ya platicaremos con Carla y algunos otros defensores, exdefensores y defensores públicos interamericanos para hacer un pequeño seminario que generaría sobre todo muy importantes armas, no nada más para litigar el sistema interamericano, sino para hacerlo a nivel interno, a nivel nacional, con todo este tema del control de convencionalidad difuso, con todo este tema que ha surgido, primero con votos razonados de don Sergio García Ramírez y después con la primera sentencia que ustedes ya conocen, Almonacid Arellano contra Chile, y la primera sentencia donde se hizo vinculante el control de convencionalidad que fue trabajadores cesados del Congreso contra Perú, y ahí nos vamos yendo hasta la caso Hellman contra Uruguay, donde se aplica a todos los poderes del Estado, a todos los órganos del Estado, yendo más allá de las primeras sentencias que lo abordaban exclusivamente dentro del Poder Judicial. Muchísimas gracias, Carla, y felicidades por tu trabajo, felicidades. Nos sentimos muy orgullosos que seas miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho en este gran congreso en homenaje al expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Petronio Flores Condori, y de un extraordinario magistrado miembro que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo. Muchísimas gracias por estar aquí presente. La mujer con la capacidad tan importante, no es en automático, no. O sea, aquí estamos hablando que están varios de los mejores en el desarrollo de los temas, y que a mí me da en lo particular un gran orgullo que esté Carla Serrano por su capacidad, por su tenacidad, por su trabajo en la Defensoría Pública en Uruguay, pero también por su trabajo en la Defensoría Pública Interamericana. Gracias a todos, y bueno, hoy cerramos un congreso muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias.